Continuando con los tipos de uniones o joins, vamos a explicar otro tipo de uniones con más grados de libertad. Es decir, hemos visto la unión rígida, donde no se permite ningún movimiento en ninguno de los ejes ni en ninguno de los planos, pero podemos ver cómo vamos a ir encontrando otros elementos que plantean menos restricciones. Por ejemplo, si ponemos una restricción planar, podemos elegir, en este caso, una de las caras. Voy a elegir la parte central de este plano y en otro elemento voy a elegir la parte central de este plano. Como veis, en este caso, han desaparecido el resto de elementos para permitirnos ver correctamente este elemento y nos aparecía un poco las opciones que tenemos. Vemos que tenemos las opciones de que gire respecto a uno de tres ejes y la opción de desplazarse en uno de los ejes. Si lo animamos, podemos ver cómo se separan y podemos saber si ese era el movimiento que queríamos o estábamos buscando otro. Podemos pararlo y decir, bueno, quizá era en el movimiento en el eje X, y vemos cómo lo que está equivocando es un poco un componente respecto al otro. Es decir, nosotros queríamos que el primer componente fuera la referencia y el segundo fuera el que se moviera respecto a él. Pero lo que estamos consiguiendo es un poco lo contrario. Como veis, el componente 2 es el que está fijo y el componente 1 es el que se mueve respecto a él. Con lo cual, podríamos quitar la selección, seleccionar como componente 1, en este caso, la parte trasera o la parte de abajo de esta pieza, y como componente 2 esta otra cara. Y ahora sí vamos a intentar cambiar el eje de movimiento con el X por el eje Z. Bueno, y vemos cómo en este caso ya podemos desplazarnos con nuestro elemento a través de esa posición, ¿vale? Además podríamos girar la pieza, vemos que tenemos la posibilidad de girarla y tenemos la posibilidad de movernos por la pieza, ¿vale? Entonces, si damos a OK, vemos que ya estas piezas quedan unidas, ¿vale? Y no puedo realizar el movimiento porque realmente las dos están flotando, ¿vale? Y aquí viene un punto que quería comentar, que es la opción de fijar a la base uno de los componentes, es decir, considerar que uno de estos componentes es el de referencia y no se va a mover. Por ejemplo, en este caso, si quiero que la caja 1, esta caja de aquí, sea nuestra referencia y todo se mueva respecto a ella, ¿vale? Buscaría en el menú cuál es este componente, veis que salía resaltado, selecciono caja 1 y con el clic derecho aparece la segunda opción, que se llama Ground. Ground lo que hace es anclar ese elemento al suelo. Puedo decirle que lo haga en esta posición actual o que vuelva a la posición que tenía antes. Le voy a decir Continue para que vuelva a la posición que tenía antes. Veis que se ha recolocado. Y ahora, como veis, sí que puedo mover esta pieza respecto a la caja, pero no puedo mover la caja porque la caja funciona. Veis que se le ha puesto este pin que nos quiere indicar que está, digamos, clavada al suelo. Si quisiéramos desanclarla, podríamos dar al botón Unground en el clic derecho, ¿vale? Pero a nosotros nos va a servir ese punto como referencia. De manera que esta pieza pueda moverse, pero si selecciono un plano frontal, veis que solo puedo moverme en X, Y, pero no puedo moverme en Z, donde subo y baja el ratón, ¿vale? Estaremos limitados por esa superficie de contacto planar, ¿vale? Además de eso, podría utilizar más restricciones, podría decir que
este objeto está aquí pegado o que tiene que estar clavado, que no puede girar, ¿vale? Pero de momento pues lo puedo dejar así para seguir trabajando con otras restricciones. Por ejemplo, vamos a ir a crear una nueva unión. ¿Vale? En este caso, quiero mover este elemento respecto a este, de manera que este quede fijo y este se pueda mover. ¿Vale? Seleccionaré como componente 1 el que se va a mover y en este caso podría seleccionar o bien la cara o bien pues el punto medio de esta otra cara. ¿Vale? Veis que hace un snap, se ajusta a ese punto y puedo seleccionarlo. Y yo quiero utilizar el punto central de este eje y el punto central del eje de esta pieza. Vale, veis que si me muevo con el ratón no soy capaz de seleccionar el punto que quiero. Realmente yo quiero seleccionar el punto central de esta superficie, pero si me acerco se cambia, ¿vale? Para solucionar este problema simplemente tenemos que, una vez que estemos situados en la superficie de la que queremos seleccionar el punto, mantener apretado el botón control. ¿Vale? Si mantenemos apretado el botón control y nos movemos, veis que ya no cambia el punto de referencia que queremos elegir y nos deja elegir el punto que pertenece a ese plano. Podéis seleccionar el punto y vemos cómo se ha creado una unión. En este caso ha creado una unión planar, pero yo estaba buscando quizá pues una geometría de revolución. Es decir, veis que puedo querer que esta pieza rote en el eje de esta otra pieza. ¿Vale? Además podría crear, si quiero que pueda entrar y salir de la pieza, podría crear también una restricción cilíndrica. Vemos que la restricción cilíndrica nos permitiría, pues también, aparte del eje, podríamos mover el eje Z. ¿Vale? Cilíndrico en revolución solo nos permitiría el eje de rotación y cilíndrico nos permite también un movimiento lineal. ¿Vale? Tendríamos por último pin slot, aunque en esta geometría no podemos utilizarlo, si esta pieza además se pudiera mover en otro de los ejes. Por ejemplo, si fuera un gancho colgado de pues alguna barra que pueda desplazarse a través de la barra. Una vez que lo tenemos, podemos dar OK y empezaremos a ver que este elemento pues puede subir y bajar y a su vez como solo tenía una límite planar, pues también tiene movimiento. ¿Vale? Para anclarlo necesitaríamos crear más restricciones porque este puede subir y bajar, no tiene límite, pero hemos empezado a ver cómo trabajar con el menú de ensamblajes a través de joints.